Para esto sí hubo quórum, para esto sí hubo fondos. La sesión de la Cámara de Diputados aprobó ayer el pago de 171 millones de dólares a dos grupos de fondos buitres que cierran los últimos litigios en tribunales estadounidenses. Hubo discursos que avergüenzan, mostrando una absoluta ignorancia sobre el accionar de estos grupos de timberos de las finanzas o, en su defecto, una intención aviesa de malinformar a los no politizados, convirtiendo en un hecho positivo lo que es en realidad una entrega y una subordinación que ya alcanza límites hasta donde no había llegado nunca el peor de los cipayos vendepatrias. Conocé cómo operan los buitres y cómo la historia muestra que hubo otra manera de tratar con los acreedores. Vamos primero a reflexionar sobre la operatoria de estos a los que se llama buitres, equiparándolos a ese ave que se alimenta de carroña. Los países, las empresas, suelen emitir bonos de suscripción de deuda por un valor nominal, que le daremos 100. Una vez salidos al mercado, en ese espacio de culto de gobiernos libertarios como el nuestro, los compradores, considerando las posibilidades de pago y previendo una ganancia, ofrecen pagarlos a una cifra menor, digamos 80, tomando el riesgo de esperar hasta el momento del vencimiento o rescate por el valor original de 100, más los intereses correspondientes. A medida que las dificultades de pago del país van en aumento y se incrementan las posibilidades de no pago, la cotización de los bonos va disminuyendo. Aquel que compró bonos a 80, temiendo perder la inversión, a veces los vende a 60 para salvar al menos una parte de los fondos. Los llamados buitres se especializan en comprar aquellos bonos al borde del default o cesación de pago, por valores que tienen un valor simbólico de 10 o 15, como para rescatar algo, en muchos casos vendidos por alguien que los pagó a una cifra parecida, pero ellos están dispuestos a perder 15, intentando a través de embargos y amenazas en tribunales cobrar los 100 del valor original, alcanzando, si sale, ganancias fabulosas. Vamos a hacer un repaso histórico de cuál fue la conducta de distintos gobiernos argentinos para con esto que se alimentan con la muerte. En tiempos de las privatizaciones de la década de los 90, la venta de empresas públicas aceptó como pago al valor nominal a bonos de la deuda. Ya de por sí pagaban las empresas a cifras irrisorias, pero de esto solo le costaba una pequeña parte. La situación insostenible explotó con la cesación de pagos del 2001. La historia fijó al breve paso de Adolfo Rodríguez Saá como quien declaró la cesación de pagos y en realidad, de hecho, esta venía desde mucho tiempo antes. Y el puntano solo hizo un sinceramiento poniendo sobre la mesa una realidad. En el 2005, un presidente que intentó resolver la situación le propuso a los acreedores impagos que reclamaban a 100 los bonos que habían pagado bastante menos, hacerles una quita del 75%. Él les pagaría 25 por cada 100, permitiendo así al país un ahorro de 55 mil millones de dólares. Y aceptó el canje en primera instancia el 76% de los acreedores. Y en el 2010 hubo un segundo canje por valores similares, llegando así hasta el 93% de los tenedores de bonos. Pero estos no estaban haciendo beneficencia. Cobraron a 25 bonos que seguramente habían comprado a menos y que de lo contrario no hubieran cobrado nunca. Quedó sin aceptar solo el 7% de los acreedores, que son los operadores calificados como buitres, que en todo momento apuntan a cobrar todo o nada, siendo que todo es una cifra de 100 que representa 9 veces más de lo que ellos pusieron y que de última están dispuestos a perderla. Cobrando en algún lugar del mundo esas cifras de ganancia fabulosa, compensan las pérdidas que pudieron tener en otras latitudes. Los buitres siguieron juicios en tribunales de Nueva York a los que aceptaron gobiernos entreguistas al emitir la deuda.
Recordemos el episodio en que intentaron sin éxito embargar la fragata Libertad. En el 2016, Mauricio Macri pagó cerca de 9.300 millones de dólares a esos que no entraron en los acuerdos del 2005 y el 2010. Cobraron a 100 lo que seguramente habían pagado a bastante menos de 25. Así como al pasar te digo que ya entonces había un tal Luis Toto Caputo en medio de estas negociaciones. Pero parece que entre los fallos de aquel juez Griesa primero y Loretta Preska después, habían quedado un par de acreedores sin terminar de cobrar, fondos que esperaron más de 25 años para que ayer el Congreso les autorizara el pago restante. Pero entre los discursos, el favor de esta medida nos interesa destacar expresamente el del diputado Diego Hartfield de La Libertad Avanza, uno de esos recién llegados a la política, acostumbrado a ese mundo individualista y de cristal de su pasado de tenista. Este payaso impresentable dijo que los fondos buitre son aliados de la Argentina porque invierten en el país. Desató la inmediata respuesta de Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, diciendo que los fondos buitres no son aliados un carajo. Veamos qué tipo de fondos buitres, qué tipo de beneficio nos aporta esa inversión, así entre comillas. ¿Generan puestos de trabajo? ¿Contribuyen al desarrollo o bienestar? Primero con el RIGI y ahora con el Super RIGI. Son proyectos destinados a atraer capitales a cambio de una serie de exenciones impositivas y beneficios que nunca habían llegado hasta ese extremo. Ni aún así llegan en fondo por el volumen esperado. Los escasos capitales que ingresan ya estaban previstos desde antes de esta entrega que solo les aumenta los beneficios. En general, en sectores como la energía, como Vaca Muerta, y la minería, que no generan puestos de trabajo como para considerarlos aliados, y que van a repatriar en su momento lo que traen, dejándonos al resto deudas por cubrir con el hambre de los chicos y la falta de salud de los jubilados. Pocos te dicen estas cosas. Difundilas. Compartí los videos, suscríbete, dale me gusta y acompáñame a crecer.